proyecto va tomando forma. Ya desde videos anteriores hemos cargado los puntos espaciales, estos puntitos que ustedes ven aquí, que son las farmacias. También hemos cargado capas de mapas. Hemos visto este proceso. Si no lo han visto todavía, les invito a ver esta lista de reproducción que les voy a dejar aquí arriba para que puedan ver el proceso de inicio. Nuestro proyecto va tomando forma, pero si notan, y para esto es el video que vamos a hacer en esta ocasión, tenemos unos puntos espaciales que literalmente arropan nuestro mapa. Vemos que aquí el mapa de la República Dominicana está literalmente arropado por estos puntitos. Para poder ya visualizarlo más claro, tenemos que hacer zoom en en el mapa y así se va alineando. Fuera genial si pudiéramos poder agrupar eh, estos puntos espaciales. ¿Qué le parece? Y de eso mismo es que vamos a ver, o en base a esto que se va a desarrollar el video, vamos a ver qué son los Maker Cluster o este tipo de agrupación y cómo podemos aprovecharlo para que nuestro proyecto sea visualmente más atractivo aún. Así que presten mucha atención y vamos a sacar el mayor provecho. Ok, entonces ahora vamos a dar inicio a comenzar a codificar nuestro Maker Cluster. Entonces voy a dejarle mayor información sobre esta clase de Folium aquí en la descripción del video. Entonces, para poder trabajar con este plugin, hacemos lo siguiente. Vamos a importar from folium.plugins import. Entonces aquí importamos el marker cluster, que es esta que vemos aquí. Entonces esto sirve para agrupar los puntos en este caso son farmacias, ¿verdad? Aquí ya lo llamamos, lo invocamos. Entonces ya aquí podemos comenzar a trabajar en nuestra capa, a la agrupación de nuestra capa. Ya la teníamos, ¿verdad? Aquí tenemos esta variable que es donde está leyendo de nuestro eh, punto .xlsx, ¿verdad? Que están todas las farmacias. En este mismo archivo de Excel tiene unas columnas que ustedes lo pueden descargar. También le voy a dejar en la descripción del video, le voy a dejar toda la información. Tiene unas columnas adicionales donde manualmente, ¿verdad? Para este ejemplo, tiene cargado iconos, tipo de iconos y el color. Entonces, esto para mayor facilidad. Entonces, para el momento de agruparlo, por el tipo de farmacia, ¿verdad? Va a tener un icono preestablecido y un color preestablecido. Entonces, cuando usted vea la estructura del Excel, ustedes van a entender. Se lo dejo aquí en la descripción del video. Cualquier información adicional en los comentarios me lo pueden solicitar. Entonces vamos a añadir nuestra capa para poder hacer el clúster. Entonces vamos aquí, con esto vamos a crear, o sea, en base al Excel, vamos a crear listas para poder entonces pasarlo a nuestro for, que es el market cluster. Entonces vamos a hacerlo aquí, farmacias. Entonces esto es, voy a explicar ahora qué estoy haciendo. Con esto esta variable me está pasando a una lista
está pasando a una clase lista la información que tengo en esta variable en la columna código. O sea, cuando yo hablo de código, aquí me la está pasando desde el Excel, me lo está pasando a esta variable como una lista, o sea, la columna completa. Entonces vamos a hacer lo mismo para las columnas del Excel. La columna del Excel que vamos a trabajar. Entonces, latitud, vamos a ponerlo en minúscula, es igual a lista, farmacias, esto significa la latitud del libro de Excel. Entonces, lo mismo para longitud. Longitud. Aquí ponemos FPP, ¿verdad? Para farmacia. Tienen que ser aquí tal cual usted tenga escrito en su libro, tiene que escribirlo aquí para que el encabezado de la columna pues coincida. Pues cuando él esté leyendo, si no coincide, entonces le puede dar error. Aquí vamos a ponerle color, el color externo. Vamos a nombrar esta variable color E. Entonces, color externo. Entonces, aquí debajo vamos a poner color interno. Icons. Entonces aquí viene entonces esto se refiere al tipo de icono que usted lo puede hacer manual, pero como son casi 500 puntos espaciales, entonces se haría cuesta arriba calificarlo, clasificarlo cada uno manualmente. Entonces lo que estoy haciendo con esto es recorrer mi Excel y en base a estas especificaciones, entonces asignarle un icono o asignarle un color. Bien, entonces ya tengo icons, ahora va el prefijo. Vamos a poner aquí pref X. Esto me va a buscar prefijo. Continuamos entonces, ya vamos a hacer el for. Aquí vamos a iniciar el proceso directamente para poder hacer el maker cluster. Entonces ya declaramos esta variable. Entonces for para cada uno de estos elementos que yo tengo aquí. Vamos ya entonces a utilizar directamente la clase de maker cluster. Entonces vamos a esta variable fp es igual a la maker cluster. Entonces aquí con este for yo le voy a pasar todo lo que ya tenemos en estas listas
¿verdad? Que traigo desde el Excel todos estos elementos, código, latitud, longitud, nombre de la farmacia, y las descripciones para agruparla. Entonces, yo le voy a decir, mira, por cada uno de estos, él me va a leer por cada fila de mi Excel, él la va a leer, la va a geolocalizar y entonces me le va a agregar los elementos como los colores y el tipo de iconos. Eso es el proceso que vamos a hacer ahora en este foro. Eh, Vamos a darle más sin espacio. Flat, long, FP, FPC. Esto, ¿verdad? Es el color externo. Aquí ponemos el color interno. Entonces, justo después ponemos ICO. Entonces ponemos también ICO. No, vamos a poner CSI. ICO, que es el icono y el prefijo. Entonces esto, vamos a poner un zip. Zip código, latitud, pero vamos a ir pasando ya longitud, lo que acabamos de crear del Excel. Color E, color I, icons o icons, ¿verdad? El inglés mezclado con un poco de español. O muchas veces pasa que uno, como lo lee, así lo traduce, pero es la forma correcta, icon. O icons, perdón. MC, FP, que fue la variable, ¿verdad? De la clase Maker Cluster. Entonces, aquí esto lo vamos a agregar al Volume Maker. ¿Verdad? Para añadirlo, volume.maker. Los makers son los puntos espaciales. No hablamos de makers. Ustedes ven ahí, son los puntos espaciales que tenemos aquí. Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros para esto? Abrimos paréntesis. Location es igual a lo que acabamos de nombrar, latitud y longitud. Entonces, eso me dice que tú vas a buscar los puntos espaciales, vienen de la longitud, van en location, ¿verdad? ¿Cuáles son location? Latitud, lat y long. Entonces, perdón, esto va es entre corchetes. El location es igual a, vamos a entrarlo aquí en corchete. Exacto, entonces aquí ponemos una coma para entonces pasar al pop-up. Entonces en el pop-up vamos a poner los pop-up, los pop-up por ahora lo vamos a poner no, porque eso amerita una explicación más detallada para no ser muy largo el video. Entonces simplemente lo vamos a dejar vacío, pero a esto es bien extenso y se le puede agregar mucho valor. De acuerdo a la información que ustedes tengan, se puede detallar bien, pero por ahora lo vamos a dejar vacío. Ese es otro video aparte. Vamos entonces aquí el icon.
volume punto icon con la I mayúscula, color, entonces el color es igual a C raya abajo E. Entonces pasamos la coma de nuevo. Aquí ponemos icon color es igual no, perdón, a color interno. Exacto. Pasamos la coma de nuevo, bajamos. Aquí le estamos dando los parámetros para los colores. Más bien los parámetros para todos los makers. Entonces aquí el icono como tal, o sea, cuando tú veas un icono de donde tú lo vas a tomar, tu parámetro, tú lo vas a tomar desde la columna que nosotros nombramos icono. Aquí dentro. Y el prefijo, prefix es igual a pref. Entonces, los paréntesis están cerrados. Aquí terminamos nuestro for. Entonces, todo lo que creamos, esto aquí lo vamos a poner en un future group. Lo vamos a nombrar capa. FP. Igual. Minúscula volume punto. Vamos a nombrar entonces aquí llamamos a nuestro mc.add. Entonces eso lo vamos a pasar. Nuestro master cluster lo vamos a pasar a nuestra capa FP. Entonces add to está englobado aquí. Y entonces aquí vamos a poner añadir nuestro mapa. Le vamos a añadir este método. Le pasamos la capa FP para poder entonces tenerlo ready. Lo hacemos todo, guardamos y le damos a run. Vamos a correr para ver ejecutado ya nuestro clúster. Vamos a ver la diferencia entre cómo si iniciamos, ¿verdad? Muchos puntos espaciales en un mapa que se veía totalmente arropado a este que ya lo va a agrupar, o sea, de acuerdo a la distancia que tenga dentro de sus parámetros, él lo va a agrupar y lo va a englobar. También esto es más que cluster. También el Future Group lo que hace es que lo va nombrando. eh, lo va nombrando de acuerdo a los parámetros que pasamos. Aquí me está dando un error. Vamos a ver, vamos a ver, FP, volume, maker.
Location es igual. Mm, mm, mm. Ya veo lo que falta, lo que me pasa, que me faltan los paréntesis para la clase Market Cluster. No abrir cerrar paréntesis aquí, entonces sí vamos a correrlo acá. Ahí debe pasar todo bien. Muy bien, aquí ya ustedes pueden ver. Vamos a alejar un poco para que lo puedan apreciar mejor. Miren qué bonito, miren qué visual tenemos aquí. Tenemos el mapa, los casi 400 puntos, ¿verdad? 345, 68 y 60. Como ustedes ven, él lo va a agrupar de acuerdo a su disposición geográfica, lo que esté más cerca. Aquí rápidamente, y lo vemos atenuado más naranja, está la mayor concentración en el centro del mapa. A la derecha, un 68. A la izquierda, abajo, un 60. Si cliqueamos acá, miren esto. Él distribuye. O sea, el clúster, él lo abre, ¿verdad? Y en zonas, igual sigue dejando de acuerdo a la cantidad que tenemos. Aquí en Santo Domingo tenemos 108 puntos espaciales que él lo agrupa. Porque desde la vista que tenemos, desde el zoom que tenemos aquí, no es necesario ampliarlo. Igual ya podemos ver, por ejemplo, que tenemos el tipo de icono que va a variar de acuerdo a la zona donde esté, de acuerdo, perdón, al tipo de farmacia. Entonces, este es uno de las diferencias. Ya si volvemos a cliquear, vuelve y se abre. Entonces, esta es la maravilla que nos permite tener a nosotros, como es el Maker Cluster, nos permite agrupar nuestros puntos espaciales, así darle un realce a la visualización de nuestro mapa. Si te gustó el video y te va gustando, ¿verdad?, el desarrollo de este proyecto, recuerda dejar tu me gusta, comentar cualquier idea, cualquier necesidad que tenga, punto que no entendiste, y compartir. Si no lo has hecho todavía, suscríbete por favor.